Hola, hola, Satnam. Te doy la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas con el registro akáshico. Estoy súper contenta porque la semana pasada nos quedamos sin video y esta semana venimos con todo. Así es que nada. En la sesión de hoy nos toca volver a la esfera número 1, que corresponde al viaje del alma. Y entonces en este encuentro, el registro akáshico nos quiere compartir y contar un poco acerca del deseo, de la naturaleza del deseo, en este video llamado El deseo como vehículo sagrado de la manifestación. Entonces nosotros en el último video que hicimos hablamos un poco de la sombra, ¿cierto? Nos invitaron a aproximarnos a ella de una manera nueva, con una perspectiva más amplia, donde podamos acercarnos a la sombra con un poco de curiosidad y menos miedo en relación a lo que representa, ¿cierto? Y nos contó el registro akáshico que a un nivel de alma nosotros deseamos esta encarnación, por eso estamos acá en este espacio-tiempo, y que hay un deseo de experimentar ambas cosas, luz y sombra. Entonces, para poder comprender esto y llevarnos, ¿cierto?, como es el objetivo de esta esfera, que es el viaje del alma, nos quieren recordar la perspectiva más amplia. Y eso es lo que vamos a estar explorando hoy día en este video. La perspectiva más amplia del deseo y cuál es la relación entre el deseo y nuestra alma. Para quienes no me conocen, mi nombre es Natalia Galvez, soy fundadora de Ardeva y abajo voy a dejar el link de la web para que puedas revisarla, ver de qué van los proyectos que tengo para ti. Y comenzamos, no me voy a entretener mucho más con la intro. Vamos. Entonces, a veces recibimos, dependiendo del camino espiritual que transitemos, ya sea el budismo o el yoga, en fin, como distintas disciplinas que nos van llevando, ¿cierto?, a un autoconocimiento, a un camino espiritual. A veces en varios de ellos vamos recibiendo ciertos mensajes respecto de la naturaleza del deseo. Y en varios de ellos aprendemos o integramos que el deseo es algo que debemos de trascender, que forma parte de los 5 sentidos, que forma parte del mundo material y que más que llevarnos hacia un acercamiento con nuestra alma, nos distancia. Que los deseos responden a una naturaleza mental, emocional, y que en vez de seguir esos deseos y tratar de concretarlos, ¿cierto?, lo que debemos hacer es como depurarlos, purificarlos para que ya no tengamos deseos, para que eso no sea una interferencia entre nuestro camino espiritual y nuestra práctica para llegar ahí. Eso es algo como un poco común que comparten varias tradiciones espirituales y varias religiones también. Entonces hoy el registro akáshico nos quiere contar qué es lo que sucede a nivel de alma con el deseo y por qué nos dicen que es el vehículo sagrado hacia la manifestación. Entonces lo primero que nos comparten es que en la totalidad, cuando no existía ningún alma, cuando Dios era solamente unidad, conciencia y este mar de amor infinito,
la razón por la que todos estamos vivos, por la que existen todos los mundos y todas las dimensiones de los mundos. Existimos gracias al deseo del alma, al deseo de Dios. La voluntad de Dios nace de un deseo también. Y ese deseo es el autoconocimiento, experimentarse a sí mismo. Hablamos también, o de esta idea también nace la polaridad, por supuesto, porque cuando nos separamos de la fuente, ahora entonces somos dos. Y antes de separarnos de la fuente, cuando hay un pensamiento, cuando está la conciencia de Dios, que es unidad, que es tanto masculino como femenino, esta unidad está compuesta por dos polaridades, que es la polaridad femenina y la polaridad masculina. Entonces lo que hace la polaridad femenina es desear. Oye, deseo conocerme a mí mismo. Soy Dios, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis facultades? ¿Cuáles son las cosas que puedo experimentar? Porque aquí en la totalidad lo experimento todo y no experimento nada al mismo tiempo. Entonces quiso tener distintas experiencias. Quiero transformarme en todo lo que me pueda transformar para que eso me dé una experiencia de la totalidad de mi ser. Y como soy infinito, bueno, voy a tener un buen viaje. Ese fue como el pensamiento, digamos, de manera divertida, como lo cuenta el registro. Entonces, en ese deseo de la polaridad femenina, la polaridad masculina es como el rayo de acción que cumple ese deseo y que dice, pues bien, entonces allá vamos, hagámoslo realidad. Y entonces en la mitología, en algunas culturas se le representa como el rayo de Shiva, ¿cierto? Que está representando la polaridad masculina. Y el océano, representado por la polaridad femenina. Entonces, este rayo crea la realidad que lo femenino deseó en un comienzo. Y eso dio origen a la creación. Y eso es energía sexual pura, lo que se denomina como Kama. Como Kama Sutra, como Kama Chakra, que es el chakra del deseo, que es el chakra del útero. Vamos a hablar de eso en el próximo video, cuando veamos la esfera del cuerpo y el viaje del cuerpo. Entonces, lo primero es que para que podamos existir todas las criaturas, la conciencia, expandirse y todo eso, tuvo que existir el deseo. Por lo tanto, cuando decimos que el deseo está mal, que nos aleja de nuestra divinidad, al igual que todo en este mundo, por ser polar, es algo que también nos acerca. Entonces no podemos decir que algo es 100% malo o algo es 100% bueno, porque ambas habitan en el océano de posibilidades de cada situación. Así como la muerte tiene la potencialidad de llevarte a una depresión, por ejemplo. Si experimentas la muerte de un ser amado, también eso puede llevarte a la liberación, como Ananda, el discípulo de Buda, que lo llevó a ambas. Entonces primero sintió mucha desolación y mucha depresión y luego se iluminó porque entendió, porque hizo ese matrimonio interno, ¿cierto? De luz y de sombra. Entonces, para poder llevarnos a esta perspectiva más amplia respecto al deseo, el registro akáshico nos invita. ¿Por qué nos invita? ¿Por qué nos hace esta invitación a observar y a experimentar ese deseo como algo sagrado, como algo que no vamos a intentar alejar, sino que vamos a intentar de restaurar dentro de nosotros?
Porque cuando lo hacemos, cuando nos relacionamos con nuestro deseo desde la negación, se transforma en sombra. Y entonces se vuelve más difícil de trabajar con ello. Por eso que a mí no me deja de sorprender. El registro akáshico está todo muy bien pensado, porque entonces en la última sesión vamos trabajando con la sombra y luego ahora vamos como un grado más de profundidad y decimos, mira, es importante que nos relacionemos con el deseo desde esta parte de aceptación y de entender que es algo que a mí me permite manifestar mi alma en el mundo, más que me aleje de mi alma, también puede acercarme a ella. Y prefiero usarla de esa forma, digamos, para que no se transforme en sombra. Porque cuando el deseo se transforma en sombra, empiezan a surgir deseos que están en una vibración distinta del amor. Y cuando yo lo recojo y yo tomo ese deseo y lo pongo en mi corazón al servicio tanto de mi crecimiento como el amor y el bienestar de todos los seres, entonces yo puedo vibrar en el amor con ese deseo. Mis deseos vibran en el amor y todo depende de el nivel de vibración, de dónde yo lo ubique, dónde yo lo ponga, dónde yo lo ofrende. Si yo digo, no, esto está mal en mí, yo no debo tener deseos, no debo desear, mi deseo empieza como a crepitar, como a arder, como que se vuelve desequilibrado y entonces empieza a desear cosas que son diferentes al amor. Empieza a transformarse, como a pudrirse en cierta forma. Ya como, a ver, me lo muestran como de dos formas distintas, porque claro, son las polaridades. En un nivel puede pudrirse, volverse muy húmedo, mojado, como un agua estancada, ¿cierto? Y por otro puede volverse un fuego como muy destructivo. Entonces, para evitar que nuestros deseos queden relegados a la sombra, entonces nos invita el registro akáshico a traerlos hacia la conciencia y hacia nuestro corazón para desde ese amor, desde ese aprecio, desde esa honra a estos deseos que yo tengo, que pueden ser deseos de prosperidad, de encontrar pareja, de lo que tú quieras, de tener hijos, de no tenerlos, de poder conectar con los verdaderos deseos del alma, como saber diferenciar cuáles son los deseos legítimos de los ilegítimos y poder transformar y alquimizar los ilegítimos que hemos relegado a la sombra a los legítimos, para poder dar atención, dar cariño, dar cuidado a aquellos deseos que han quedado relegados en la sombra. Y para esto hay un montón de herramientas que podemos usar. Una de ellas es la astrología y por eso que estamos ofreciendo junto con mi amiga Marcela de Granate Orfebrería, estamos ofreciendo un pack, el pack Alquimia, que consiste en la lectura de la carta astral donde vemos los arquetipos de Lilith y Quirón, que son la herida del alma y los deseos reprimidos. Entonces está súper buena. La astrología es una herramienta, no es la única, por supuesto, pero poder ir conectando desde este último ejercicio que nos ofreció el registro akáshico para observar, ¿cierto? ¿Dónde está la sombra? ¿Cómo se manifiesta en estos momentos en mi vida? Poder ir profundizando un poquito y decir y conectar con ese deseo. Entonces, para conectar con los deseos de nuestra alma, como te digo, hay múltiples herramientas, hay muchas formas de hacerlo. Y uno de los ejercicios que el registro akáshico nos propone es poder conectar con nuestros deseos pasándolos por nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Ejemplo, deseo ser madre, por ejemplo, y es algo que
Me cuesta mucho. Durante mucho tiempo lo he intentado y no se materializa. Entonces, uno de esos deseos puede ser convertirse en madre. Y yo voy a pasar ese deseo por mi corazón. Y lo voy a poner aquí, como en la copita esa donde nacieron los dragones, ¿se acuerdan? Ya, como algo similar. Entonces vamos a poner ese deseo ahí en las palmas de las manos y vamos a visualizar cómo ese deseo entra en nuestro corazón. Y una vez dentro del corazón, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que me comunica? ¿Ya? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué hay detrás de ese deseo? Hay un deseo de realización personal por, qué sé yo, cosas sociales, porque es algo que siempre me imaginé de niña, siendo madre, etc. O es algo que va más allá y que requiere un despertar distinto de mi nivel de conciencia. Tal vez necesito profundizar en ciertas áreas de mí para poder sostener una vida nueva, que tampoco es poco trabajo, digamos. Entonces tal vez esto de que me cuesta puede deberse a que esa naturaleza de ese deseo quiere unirse con la realidad, pero la realidad todavía no está preparada para unirse con ese deseo. Vamos a ir viendo en la medida que vamos conectando con ese deseo dentro, cómo se va manifestando y lo que ese deseo nos va comunicando, vamos a poder aprender mucho de nosotras mismas, mucho de la naturaleza del deseo también. Entonces, para comenzar y para poder aprender a relacionarnos con esos deseos y determinar si este es un deseo legítimo de mi alma, vibra, yo me siento expandida con esto, pero ¿qué necesito? O por el contrario, oye, mira, yo pensaba que esto era que realmente algo que yo deseaba, que yo quería, pero la verdad es que no me hace expandirme, no me hace vibrar, no me hace sentirme viva, no me da calor, no me dan ganas de salir y conseguirlo en el mundo, sino que es como que simplemente está, pero no viene tanto como del deseo del alma. Aprender a pasar, me comentan, como no solamente los deseos por el corazón, sino todo. Cuando tengamos que tomar alguna decisión importante, por ejemplo, qué trabajo decidir, a qué ciudad visitar o cambiarme de casa, qué vehículo comprar o no sé, lo que sea. Cuando haya como alguna indecisión, también nos invitan a pasar ambas opciones por el corazón y observar cómo se sienten, qué es lo que ese deseo en sí, que vive por sí mismo, que vibra por sí mismo, tiene para comunicarnos. Y de esta forma profundizar en nuestra propia conciencia, en cómo nos vamos relacionando con nosotros mismos y nuestro mundo interior. Así es que esa es la invitación de esta semana del registro akáshico. A mí me ha parecido muy apropiado, muy oportuno, muy perfecto, porque sigue el hilo de lo que nos habían venido compartiendo. Así es que estoy súper contenta y me encanta. Así es que vamos a conectar con los deseos y ver qué tienen para contarnos, para decirnos y para revelarnos. Como te contaba, estamos en colaboración con Granate, donde estamos ofreciendo estas lecturas. Es una lectura bien profunda, bien bonita, y por lo mismo que incluimos también dentro de este pack un acompañamiento con terapia floral, porque las lecturas de registros akáshicos, astrológicas o de tarot o de oráculo
cada una abre, ¿cierto?, un espacio interior importante que está como llamando a la puerta a la conciencia y quiere mostrarse. Y para poder a veces transitarlo de la mejor manera, de la manera más expandida, placentera, abierta y cómoda posible, nunca está de más la ayuda de las florcitas, de las esencias florales. Yo trabajo con 3 sistemas, que es Bach, Bush y Fez. Y bueno, ahí va a depender, ¿cierto?, de la experiencia que cada lectura abra. Pero eso es algo que incluimos también en este pack, así como un amuleto de granate orfebrería. Así es que voy a dejar también el link aquí abajito para que puedan ir a la página a leer un poco más de la cartita, qué se trata, para que puedan ver los amuletos y elegir el suyo, porque es a elección. A veces es importante conectar, a veces uno conecta más con una pieza que con otra, entonces tener la libertad de poder elegir a mí me parece una súper ventaja, un súper regalo. Así es que nada, te espero en la comunidad y nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy grande y que tengas lindo fin de semana. Satnam.